Mira, varias cosas, Pepe, y ahorita que escuchaba cómo es que estaban planteando la nota, o cómo la planteó el periódico Reforma. Primero, jamás hubo promoción de mi imagen. Cero, no hay un solo spot, Pepe. Cero spots de tele, de radio, cualquier cartelera, cero. Todo fue para promover la reforma educativa, uno de los procesos más importantes y complejos que hemos vivido recientemente, y el nuevo modelo educativo. Cero es cero, porque además está prohibido, o sea, ahí no hay tema y se puede revisar uno por uno, así es que eso es total y absolutamente falso, Pepe. Segundo, esto de que hubo un desvío o una irregularidad, tampoco es cierto, Pepe. Es absolutamente falso. El artículo 19 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria permite hacer ajustes al presupuesto, a la alza o a la baja, que no rebasen el 5% del presupuesto. Y la campaña, que suena mucho dinero, pero es el 0.3%, Pepe, 0.3% del presupuesto de la SEP. Entonces, estamos hablando de una proporción mínima y además estamos hablando de que está perfectamente en la ley. Y finalmente, ¿por qué lo hicimos, Pepe? Pues porque cuando yo llegué a la Secretaría de Educación Pública, tú te acordarás, con toda razón, una de las mayores críticas y necesidades era comunicar bien la reforma educativa. La reforma educativa se conocía poco y se conocía mal, y había muchos mitos alrededor de la reforma, Pepe, y una condición necesaria para que los maestros, los padres de familia y toda la sociedad conocieran la reforma y después el nuevo modelo educativo, que es otro cambio gigantesco, un cambio de paradigma en la pedagogía del país, en los planes y programas de estudio, que fueron absolutamente claves. Pues era muy importante que se pudieran conocer, que se pudieran difundir, y tan tuvo éxito este proceso de comunicación que además acompañó a un proceso de implementación y de gobernabilidad, que después de muchas resistencias que tú conociste y toda la ciudadanía conoció, particularmente de la coordinadora, que no quería perder sus privilegios de vender y heredar plazas, la reforma entró en una ruta exitosa, en donde los maestros de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, finalmente se pudieron evaluar, en donde la reforma educativa se conoció y tuvo un alto reconocimiento. Hoy en día es la reforma y la política más aprobada del gobierno federal, con más del 60%, y algunas de sus políticas específicas, como la evaluación de maestros, como el nuevo modelo de aprender a aprender, el inglés en las escuelas tiene niveles de aprobación del 90%, Pepe. Así es que me parece que fue parte de este mismo proceso de implementación, y creo que hay que poner en contexto los temas, sí, y aclarar con toda contundencia cuando no se está diciendo la verdad, como lo de la promoción o de que hubo alguna irregularidad o desvío, sí, porque claramente no fue el caso, Pepe. Sí, porque se está destacando en la nota de referencia que se gastó más dinero en comunicación social en el año 2017, el año pasado, para promover las bondades de la reforma educativa, que en los 4 años anteriores, de 2013 a 2017. Se gastó más dinero proporcionalmente, tomando en cuenta que de 2013 a 2017 se destinaron 4.400 millones de pesos. Eso por un lado. Y por otro, se destaca que salió más caro el caldo que las albóndigas, porque promover la reforma educativa fue más costoso que emplear ese dinero para capacitar mejor a los profesores. Pero mira, eso es incorrecto, Pepe. Primero, bueno, hubo un incremento. 2017 pues fue el año central de la implementación, y es cuando hicimos el nuevo modelo educativo, que fue el centro de la difusión. También tuvimos el temblor, en donde parte de esa campaña se utilizó para primero informar los temas de la apertura de escuelas. Recordarás que todos los días íbamos abriendo escuelas, conforme se iban revisando, y después de la reconstrucción. Entonces eso también te explica por qué 2017 tuvo una inversión extraordinaria y todavía mayor. Y luego hay que poner en contexto los comparativos, Pepe. El proceso de formación docente y de capacitación de maestros, que es uno de los pilares del proceso de la reforma educativa, cuando yo llegué a la SEP, Pepe, tenía un presupuesto inferior a 500 millones de pesos. Y cuando yo dejé
la SEP tenía un presupuesto cercano a los 2,000 millones de pesos, es decir, es un presupuesto que prácticamente se triplicó números cerrados. Se cuadruplicó, sí. Sí, casi se cuadruplicó, porque es un poquito menos de 2,000 millones, acabó en cerca de 1,800 millones, casi 1,900, casi los 2,000 millones, prácticamente se cuadruplicó, un poco menos de eso, en un proceso en donde, pues de venir de muy poco, se llevó a mucho más, pero además yo te insisto, el tema de la difusión es muy importante, y déjame ponerte un ejemplo, porque también hay que poner contexto, y esto lo digo porque López Obrador, él de manera directa atacó y criticó esta decisión que tuvimos de hacer una campaña muy amplia para difundir la reforma y el nuevo modelo educativo, y este es el típico caso en donde avientan la piedra pero esconden la mano, Pepe. López Obrador, cuando fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, pues también tenía campañas de publicidad, Pepe, y déjame darte algunos datos que da Fundar, esta organización de la sociedad civil que se dedica a revisar los presupuestos, en donde tan solo en el último año que el López Obrador gobernó todavía la Ciudad de México, su gasto fue 300% mayor que el del resto de las entidades federativas, y el gasto que tuvo López Obrador en comunicación social fue mayor que todo el presupuesto de su Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Hizo algo ilegal? Por supuesto que no. Difundió mucha de su obra de gobierno, pues estaba en su derecho. La ley se lo permitía, como también lo permite hoy en día, y todas las dependencias y todos los gobiernos tienen campañas. Lo que no se vale, Pepe, es que cuando lo hace el de enfrente se acusa que eso está mal y quién sabe qué, cuando no se ve lo que se está haciendo. Entonces, pues en resumen, lo que yo te diría, Pepe, es que fue parte fundamental de que se diera a conocer y a difundir una reforma fundamental que se tenía que conocer, que acompañó el proceso de implementación, que tan sirvió la campaña, que ayudó a mejorar las condiciones de implementación y de gobernabilidad en el país y de aprobación, porque se conoció mejor este instrumento, que obviamente no hubo nada irregular, que hubo cero promoción personal, a diferencia de con López Obrador. Si tú recuerdas, todos los spots de López Obrador cuando fue jefe de gobierno entre 2000 y 2005 salía su imagen. ¿Por qué? La ley se lo permitía, no fue ilegal, pero él sí promocionó su imagen. En nuestro caso no es así, ni un solo spot está prohibido y jamás cruzamos esa raya. Entonces yo creo que pues la nota original del periódico Reforma tiene muchas deficiencias. Ya se mandó una nota aclaratoria que publicaron al día siguiente. Por supuesto no la publicaron a 8 columnas como sí su nota principal, pero bueno, pues en eso estamos, y para mí era muy importante poder aclarar y además poder defender de frente esta definición que me parece que fue adecuada y correcta, y poner en contexto todos los datos. Y por último, Pepe, lo más importante, porque en el fondo eso es lo que está buscando López Obrador, que nos distraigamos hablando de esto en lugar de hablar de la esencia de lo que nos estamos jugando en esta elección, y es lo que él dijo el sábado en Oaxaca, en donde finalmente, después de que su equipo había dicho que sí estaban con los principales planteamientos de la reforma educativa, él sin ninguna ambigüedad salió a decir el sábado, por si alguien tenía duda, que si él llega a ganar, la reforma educativa se va. Y ese sería uno de los grandes retrocesos para este país. Eso significa que se acabarían, que los maestros puedan ganar su carrera por sí mismos al concursar las plazas y ganarlas por su esfuerzo y por su talento. Sería regresar a la venta y a la herencia de plazas. Sería acabar con un nuevo modelo educativo que lo que busca es que los niños aprendan a aprender, y regresar a un modelo de memorización. Es perder la rectoría del Estado que se ganó con esta reforma y volverla a entregar a los que hoy tiene como aliados, que son la propia Elvester y la coordinadora. Me parece que esa es la discusión de fondo, porque es un tema toral de la dirección del país, de la decisión que tenemos que tomar los mexicanos, y lo que están buscando pues es una distracción con este tema, Pepe. Que no es una casualidad, mañana 15 de mayo, Día del Maestro. Así es, exactamente, Pepe.